Buenas mis hermanos, mi nombre es José Rubén Rosado, pero todo el mundo me llama Ruby Rosado y esto es Retando Paradigmas y Hablando Claros. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante y es más bien un estudio bíblico que queremos hacer. El estudio bíblico tiene que ver con si Dios escucha o no al pecador, que se desprende de una doctrina calvinista que dice que Dios no ama a todo el mundo, sino que Dios solamente ama a los escogidos. Vamos a ver qué es lo que nos enseña la Biblia y vamos entonces de una vez a salir del paso con esto, que me parece que es una discusión que la Biblia, siendo tan clara, nosotros tengamos que tenerla. Por ejemplo, antes de continuar voy a empezar a leer todos los versos bíblicos o algunos de los versos bíblicos. Porque tenemos que entender, la Biblia nos deja claramente, enfáticamente nos dice que el pecador está en guerra con Dios. El pecador es enemigo de Dios y que Dios, cuando vaya a castigar, no va a castigar al pecado, va a castigar al pecador. ¿Ok? Así que vamos a dejar claro cuáles son los versos bíblicos que hablan sobre esto. El problema es que nuestros amigos calvinistas son muy buenos cuando ellos deciden omitir los contextos de los versos que utilizan. Así que vamos a leer rapidito cuáles son los versos bíblicos y continuamos de aquí en adelante. ¿Ok? Primero, el primer verso bíblico dice, Juan capítulo 9, verso 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ok, la Biblia nos dice claramente, o por lo menos nos narra que este hombre dijo que Dios no oye al pecador. Y dejemos claro, Dios está irritado con el pecador y la ira de Dios está sobre los pecadores. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. El hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque estas son las cosas que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ok, dejamos claro que el hombre es enemigo de Dios, el hombre está en constante guerra con Dios y que Dios es un Dios justo y no puede entonces tener una relación con el hombre porque el hombre es pecador. Tenemos que entender, para entender este concepto, tenemos que entender la persona de Dios. Dios tiene unos atributos que son únicos en él. Dios es un Dios santo. Pero cuando estamos hablando de santidad, nosotros en ocasiones pensamos en nosotros como el estándar. No, la santidad de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Piense que un solo pecado es suficiente, una sola desobediencia, un solo pensamiento impuro es suficiente para hacernos merecedores del infierno. Dios es completamente santo, a un nivel de santidad que nosotros no podemos entenderlo. Es un nivel de santidad inmenso. Pero Dios también es justo. Lo que eso quiere decir es que Dios tiene que aplicar juicio. Tiene que aplicar juicio porque de lo contrario Él sería como cualquiera de los hombres, injusto. Entonces no me puede pedir a mí que yo sea justo cuando Él es injusto. O sea, Dios es completamente justo y cuando la gente se pierde en el infierno, porque creemos en el infierno literalmente, hay un lugar donde la gente va a ir a pasar la eternidad. Cuando la gente va a ese lugar, no es porque por cualquier otra cosa que no sea por su propio pecado. Dios es justo cuando envía a la gente al infierno. Piensen esto. En el momento que nosotros violamos, que la santidad de Dios es violentada,
en ese momento, la justicia de Dios se pone en pie y tiene que ajusticiar al que ha atentado contra la santidad de Dios. Ahí estamos viendo dos atributos de Dios. Pero Dios es mucho más grande que esos atributos. Dios también es conocedor de todo. Él es omnisciente. Él es también, él es capaz de hacer cualquier cosa. Él es omnipotente. Él es todopoderoso. Pero hay algo bien importante que también Él es. Él es amor. La esencia completa de Dios es amor. De cierta manera que la Biblia dice, Dios es amor. La pregunta es, ¿Dios escucha al pecador, sí o no? Nuestros amigos calvinistas tienen una manera de ver a Dios muy errada. Y es que ellos ponen un atributo de Dios por encima del otro. Para ellos Dios es solamente soberano. Y nada, por ejemplo, si Dios es soberano, pues el hombre no tiene oportunidad. El problema es que hay un montón de conflictos morales que se crean cuando tú tienes esa postura, porque si Dios es el que determina todo y los pecadores se quedan pecadores porque Dios no los quiso salvar, porque los predestinó de antemano, entonces el culpable de que se vayan al infierno no son los pecadores, sino es Dios que no los quiso salvar. Pero ese es asunto para otro video. Ahora vamos a hablar de si Dios escucha al pecador, sí o no, que parte desde la premisa de que Dios no ama al pecador. Mire cuál es la lógica calvinista. Si ves algo interesante dentro de este canal, si ves algo que te está ayudando, haznos un favor, dale like. Si no te gusta, si estás en desacuerdo con nosotros, danos un dislike, pero explícame por qué es que estás en desacuerdo. Y no te olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para las notificaciones para que la próxima vez que nosotros subamos otro video, tú estés al tanto y podamos entrar a la discusión. Gracias. La premisa número 1 es Dios ama a los que salva. La premisa número 2 es no todos son salvos por Dios. La conclusión entonces tiene que ser que Dios no ama a todos los hombres. Usted ve la lógica tan torcida que es esto. O sea, si Dios ama a los que se salvan y no todos se salvan, pues quiere decir entonces que Dios no ama a todos. Ahora vamos a buscar en la Biblia si eso es así. Pero antes de llegar a ese punto, quiero tomar dos versos bíblicos y dos ocasiones bíblicas en las que Dios escuchó a los pecadores. Y con que yo traiga esos ejemplos, pues entonces yo puedo llegar a la conclusión de que Dios tiene misericordia de quien Dios quiere tener misericordia. ¿Entiende? El problema con los calvinistas es que siempre quieren limitar a Dios. O sea, Dios no puede darle libertad al hombre porque entonces dejaría de ser soberano. Pero ¿quién dijo eso? La soberanía no quiere decir que tú meticulosamente estás dirigiendo todos los pasos. La soberanía quiere decir que al final del día tú eres el que controlas todo y nada sale de tu control y tu dominio. Aún la libertad que Dios le ha dado al hombre. ¿Ok? Vemos el primer caso. Nínive. Nínive es una gran ciudad y la Biblia dice que Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive, esa gran ciudad, y pregona contra ella porque su maldad, es tanta la maldad que ya subió hasta las narices de Dios. Y ya Dios se cansó. O sea, no se cansó en el sentido en que nosotros nos cansamos porque nosotros no podemos imaginar a Dios. Pero Dios fue paciente con Nínive, le estaba queriendo dar una oportunidad. Esa gran nación se humilló y Dios no la destruye. Ahí vemos como una nación entera se humilla y Dios no la destruye. ¿Dejaron de ser impíos? No, no dejaron de ser impíos. De hecho, Nahum la describe como una nación sanguinaria. Como una nación sanguinaria. O sea, Nínive no dejó de ser impía porque en un momento dado Dios le dio la oportunidad. También vemos el caso de Acab. El rey Acab, viene el profeta Elías y le hace una profecía terrible. El rey Acab se constringe su corazón y Dios escucha la oración y le dice al profeta Elías, mira, escuchaste, ya este hombre está aflojando. ¿Tú ves? ¿Quién en su sano juicio podría decirme que el rey Acab
dejó de ser impío alguna vez en su vida. Era un pecador, era malísimo, uno de los peores reyes de Israel. Sin embargo, Dios lo escuchó en un momento dado, porque como Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. ¿Usted ve? No podemos jamás nosotros tratar de limitar a Dios a nuestro entendimiento. Pero todo esto parte desde la premisa que tienen los calvinistas de que Dios no ama a todo el mundo. ¿Será verdad que Dios no ama a todo el mundo? Vamos a buscar en la Biblia, porque lo bueno de la Biblia es que no nos deja a nosotros a oscuras en estos temas. Para ellos, cualquier cosa que ellos no pueden entender, eso es un misterio. No es un misterio. El hecho es que tú no lo quieres aceptar porque no va de acuerdo a tu teología. La Biblia dice, Tito 3, verso 14, y estamos hablando de que Dios ame a todos los hombres, por cuanto se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. No dice su amor para los elegidos, no dice, no. Él dice su amor para con los hombres. Según de Tesalonicenses 2:10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Lo que está diciendo Pablo aquí es, se le ofreció el amor de Dios. Se le ofreció la verdad y ellos no lo recibieron para ser salvos. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Dios nos mostró su amor cuando nosotros éramos pecadores. O sea, Dios nos amó antes de que nosotros le amáramos a Él. De eso es que se trata toda la vaina esta del Evangelio. Que Dios nos amó a nosotros primero. Juan capítulo 4, verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Nuestros amigos calvinistas olvidan que Dios es amor. Y ellos quieren crear como una contradicción en la persona de Dios, en la que ellos dicen, Dios es justo y tiene que mandar al infierno. No es posible que Dios ame al pecador. Pues claro, porque para ellos son elegidos, porque ellos han entendido estas doctrinas de la gracia. Y como ellos se sienten que ya ellos comprendieron el plan de Dios, pues para ellos ya son elegidos, pues a ellos no les interesa que Dios ame a nadie más. O sea, que si partiendo de la premisa calvinista, ¿quién dice que tú eres amado por Dios? Porque tú lo sientes, porque tú lo crees, porque tú llegaste al conocimiento de la doctrina de la gracia de acuerdo a Calvino. Por amor a Dios. El conflicto que se crea moral en la persona de Dios es que Dios me está pidiendo a mí que ame a todo el mundo, que ame a mis enemigos. Sin embargo, Dios no es capaz de amar a sus enemigos. Mira el sentimiento que tiene el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, verso del 1 al 3, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Mire lo que está diciendo, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, y está siendo revelado a él por el Espíritu, está siendo inspirado a escribir estas palabras, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Este es el amor de Dios. El amor de Dios es como el apóstol Pablo lo está expresando. Es un amor que aunque Dios es justo y aunque Dios va a mandar al infierno al que no se arrepiente y aunque el que no tenga a Cristo se perderá irremediablemente, de todas maneras Dios le ama. Porque el amor de Dios no es como el amor nuestro, que depende de cómo nos traten. El amor de Dios está en su propia esencia. Cuando tú me dices a mí que Dios no ama al pecador, pero me dice a mí que lo tengo que amar, estás creando un Dios hipócrita. Estás creando una contradicción en Dios que no es necesaria. No es necesaria hacer esa contradicción, porque Dios puede ser 100% santo y Dios puede ser 100% amoroso. Y cuando vemos que Dios en algunas instancias
ha atendido a gente que no son creyentes, a personas que son impías, es porque también Él es misericordioso. Y aunque la misericordia no se le debe a nadie, porque la misericordia Dios se la da a quien Él quiere, tampoco podemos obviar el hecho de que Dios en el pasado ha escuchado la oración de los pecadores. Quizás para dejarlos sin excusas, quizás para darle la oportunidad. Ese no es el punto. El punto es que cuando decimos que Dios no oye al pecador, primero que no es una imposibilidad como quien no oye. Mira, tú estás muy lejos, no te oigo. O mira, tú estás escondido, no te oigo. O mira, yo estoy sordo, yo no te oigo. No. Sabemos que Dios, de lo que está hablando la Biblia es que Dios no lo puede atender como atiende la de los hijos porque hay una relación. Pero eso no quiere decir que Dios no los ame. Dios los ama, pero su justicia le impide al pecador acercarse a Dios. Romanos capítulo 5, verso 5 dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso es que el apóstol Pablo, hablando del pueblo de Israel, dice, yo quisiera ser anatema, separado de Cristo, por amor a mi gente. Él está demostrando el amor que Dios ha depositado en nosotros. Mateo 5:44 dice, mas yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Esa fue la enseñanza de Cristo. Tú me quieres decir a mí que yo tengo más amor que Cristo, que yo tengo más amor que Dios, que el apóstol Pablo tenía más amor que Dios. El 1 Timoteo, capítulo 2, versos 1 al 5, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que, ¿cuántos hombres? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del que muere, ¿cómo me dicen a mí que Dios no ama a los pecadores? Sí, que los aborrece. Y de hecho, los aborrece, pero también los ama. Y ahí está la grandeza de Dios. La grandeza de Dios es que tú y yo no lo podemos entender. Es que es algo que parece contradictorio, pero no lo es. No es contradictorio un Dios. Yo tengo hijos y jamás ninguna analogía referente a Dios podrá representar a Dios verdaderamente como Él es. Así que usted podrá encontrar algo malo en esta analogía que yo le voy a dar. Pero yo tengo hijos y yo sé que mis hijos cometen barbaridades. Aunque yo los castigue, yo los sigo amando. Yo los sigo amando. Y estoy dispuesto a dejar mis hijos homeless. Pero en mi casa hay ciertas reglas que se tienen que llevar si quieres vivir aquí. Ay, tú no tienes que vivir en mi casa, pero si vas a vivir en mi casa, así es como se vive. Y yo estoy dispuesto a que ellos se vayan y allá ellos. Porque yo hice todo lo que yo podía hacer. Yo les brindé todo el amor que yo les podía brindar. Y les di todas las oportunidades que les podía brindar. Eso no quiere decir que dejé de amarlos, ni quiere decir que dejé de ser justo. No, yo hice todo lo que yo podía hacer por ellos. Y ellos tomaron la decisión de seguir su rumbo. Aunque los amo tanto que no los voy a obligar a estar conmigo. De la misma manera hace Dios. Dios ama tanto al pecador que Dios no se va a imponer por la eternidad a un ser que no lo quiere. Mateo capítulo 10, versos 20 a 22 dice, él entonces respondió, le dijo, maestro, todo esto he guardado de mi juventud. Estamos hablando del joven rico. Entonces Jesús mirándole, ¿qué? Le amó, sabiendo que venía un rechazo brutal a la persona de Cristo. Jesús le dijo, una cosa te falta, vete y vende a todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido al oír estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones.
Este hombre acaba de rechazar a Cristo en su plena cara, en su propio rostro. Le dijo, prefiero mis bienes que a ti. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús le amó. Y los hermanos calvinistas nos quieren convencer de que Dios no ama a todo el mundo. Juan, capítulo 5, verso 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas os digo esto, para que vosotros seáis salvos. Dios está constantemente dándole oportunidades al pecador para que el pecador se arrepienta y pueda venir a una relación con Dios a través de Cristo. Eso se llama amor, mis hermanos. Eso no tiene otro nombre. Se llama gracia, se llama misericordia. Para concluir, porque ya se está extendiendo y nos estamos poniendo repetitivos en esto, porque la evidencia bíblica es tanta que es que uno... Mire, para ponerle otro ejemplo rapidito. Cuando arrestaron a Jesús, déjeme leérselo porque este está buenísimo. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, estoy leyendo en Lucas capítulo 22, verso 47 en adelante y puede buscar ahí la referencia. Uno de los 12 iba frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces cuando Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo lo que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo de sumo sacerdote y cortó la oreja derecha. Entonces Jesús respondió, basta, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Aún a una persona que venía a arrestarlo, él le mostró cariño, le mostró amor. Y algo bien interesante es que cuando leemos ¿cuál es el que estamos leyendo? En Lucas. Pero en otro de los evangelios Jesús le dice amigo a Judas cuando él viene a arrestarlo. Y para terminar con esto. Ya dije que iba a terminar, pero yo creo que es el verso más revelador dentro de este tema. A Jesús lo están crucificando. Está colgando una cruz. Lucas 23, 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús está orando por un montón de gente que lo están asesinando. Está pidiendo perdón por ellos. Y los hermanos calvinistas nos quieren convencer de que Dios no ama a los pecadores, de que su expiación fue limitada y que solamente Dios murió por gente que no necesitaría morir, porque si la teología calvinista es cierta y antes de que tú puedas convertirte, Dios te tiene que regenerar, entonces una persona regenerada no necesita salvación. Te dejo el video aquí. Esto fue una conversación que tuvimos en el internet y a mí me pareció curioso que haya gente que piense que Dios no ama a los pecadores. Pero todo parte desde eso. Dios sí escucha a los pecadores cuando Él quiere y cuando Él tiene un plan. Los escucha. Decir Dios no escucha a los pecadores de una manera ahí rajatabla, como que es lo que ahí es y no hay otra opción. Eso no es cierto. Cuando estudiamos la Biblia en el contexto entero de la Biblia, es cierto, el hombre está en constante lucha con Dios y va acumulando ira según pasan los días. Pero también el amor de Dios se manifiesta hacia los pecadores. Y Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Él no necesita pedirnos permiso a nosotros para tener misericordia con nadie. Así que yo espero que este pequeño estudio te ayude. Te lo dejo ahí para que lo pienses.